Eso es, pues nada, buenas tardes de nuevo. Esta es la sexta y última sesión del primer curso de formación online de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, denominado Diagnóstico, Abordaje Comunitario y de las Complicaciones Clínicas del COVID-19. Como saben, el programa ha tenido 6 sesiones. La de hoy, en concreto, versa sobre ecografía pulmonar en el diagnóstico de la neumonía por SARS-CoV-2. La van a impartir el doctor Daniel Fernando Morales y la doctora Adriana Gil. También habíamos invitado al doctor Javier Casado, que muy a su pesar no nos puede acompañar esta tarde. La razón es la tremenda presión existencial que todos ustedes padecen y que no le ha permitido, bueno, pues poder estar con nosotros, ¿vale? En todo caso, de todas maneras, el programa seguro que los dos ponentes que nos acompañan esta tarde lo van a cubrir de manera fantástica. Así que, sin más, dejo de compartir y le doy la palabra al doctor Daniel Morales para que comparta con todos nosotros su ponencia. Daniel, por favor. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar, voy a poner mis diapositivas. Muy bien. Muy buenas, mira, yo soy el doctor Daniel Morales, soy médico de atención primaria en el Centro de Salud de Almanzora. Vamos a hablar hoy sobre la utilidad de la ecografía pulmonar en las neumonías de coronavirus COVID-19. En atención primaria, pues es una herramienta relativamente nueva y que nos va a facilitar el diagnóstico de los pacientes con una sospecha de neumonía por coronavirus. ¿Cuál es la importancia aquí en la ecografía? Es por las características que tiene la neumonía causada por el coronavirus. Es una neumonía que tiene una mayor tendencia a presentarse en las zonas posteriores e inferiores de los campos pulmonares, hace afectación en zonas superficiales del pulmón, lo que la hace muy asequible con un ecógrafo. Suele ser bilateral, tiene localizaciones en varios puntos diferentes del pulmón, que hace un infiltrado en parches, y hace consolidación pulmonar, que también es muy fácil de detectar por ecografía. Todos los hallazgos radiológicos o ecográficos se correlacionan mucho con la gravedad del paciente. A mayores hallazgos, a mayor número de imágenes, mayor gravedad del paciente. Muy bien, pues tenemos las ventajas de usar la ecografía. Que un ecógrafo es un aparato que es muy portátil, puede cambiar de sitio, se puede poner al pie de cama, en una consulta, en una sala, en un box, y sin problema. Es una herramienta, es un estudio que se puede repetir las veces que haga falta para hacer un seguimiento de las lesiones. Es muy económica, es muy barata hacer la ecografía, a diferencia de un TAC. Es inocua porque al no usar radiografía, pues rayos X, no usamos radiación, entonces usamos solamente ultrasonidos y entonces es fácil de usar y es recomendable en niños y en mujeres embarazadas también. La curva de aprendizaje de la ecografía pulmonar para ver artefactos y los hallazgos patológicos es una curva de aprendizaje muy corta, que si nos dedicamos un tiempo de una semana o 2 semanas a ver patología y a ver diferenciar entre lo que es normal y lo patológico, pues yo creo que en 2 semanas podremos adaptar muy bien nuestros conocimientos y para poder utilizar el ecógrafo. Las desventajas que tiene la ecografía en el uso de estos pacientes, pues que es muy operador dependiente, que depende mucho de la pericia del médico que esté usando el ecógrafo con el paciente para poder identificar la patología. Es equipo dependiente también, que esto quiere decir que depende mucho de que el ecógrafo también tenga una buena resolución, que tenga que las imágenes que nos aporta el ecógrafo sean de muy buena calidad para poder mejorar nuestro diagnóstico. Paciente dependiente, esto nos quiere decir que depende mucho del paciente, porque no es lo mismo hacer una ecografía en un paciente delgado, en un paciente colaborador, en un paciente que esté hemodinámicamente estable, que en uno que sea
pues que tenga sobrepeso, que no colaboren, que esté hemodinámicamente inestable, que sea muy difícil tomar las imágenes. Y la peor desventaja que tiene en comparación con el TAC y con la radiografía es el contacto estrecho que vamos a tener con el paciente durante el momento de la exploración. Pues nada, las características del ecógrafo que vamos a necesitar, lo ideal para hacer un estudio en una consulta con médico de atención primaria que soy, pues lo ideal sería un ecógrafo de muy pequeño tamaño, portátil, que si viene en una mesa especial de ecografía que sea fácilmente desmontable. Vamos a necesitar que la batería nos dé una autonomía suficiente como para poder utilizarlo totalmente desenchufado. Necesitaríamos también el gel y una sonda convex idealmente. En algunos compañeros recomiendan usar la sonda lineal en pacientes pediátricos, pero lo que usaremos siempre es una sonda convex, que es la sonda esta más curvita, es para hacer estudios a profundidad, que tiene una frecuencia entre 2 y 5 MHz. La protección personal. Pues nosotros, para poder realizar el estudio ecográfico en un paciente con una sospecha de COVID, tenemos que protegernos primero. Entonces vamos a usar la EPI para protegernos contra infecciones de contacto y de gota, una mascarilla FPP2 o FP3, utilizaremos doble guante durante la exploración, un gorro, una pantalla de protección y tener a mano solución hidroalcohólica. En la protección del ecógrafo, pues aparte de mantener cierta distancia del equipo contra del paciente, pues necesitaremos usar, por lo menos para la zona del teclado, se usan unas fundas protectoras, aunque se pierde un poco la resolución de ver qué botón estás aplastando. Y lo que recomiendan algunos compañeros es el uso de fundas plásticas o del film que se usa para la comida, que es muy transparente, que es muy fácil de manejar, sobre todo en la zona de los botones o de las rueditas para manejar la ganancia, y lo facilita mucho. Y para uso en la protección de la sonda, hay varios productos. Están las fundas de protección, hay quien puede utilizar una especie de bolsa tipo condón también para la sonda. Y en caso de no tener ninguno de estos equipos de protección para proteger el transductor, evitar que se sobreinfecte, es un guante de látex, el cual lo utilizaríamos, lo colocaríamos dentro del guante abundante gel para poder trabajar con él y ya lo tendríamos protegido. Muy bien, pues el estudio pulmonar, el realizar una ecografía pulmonar es una técnica realmente sencilla, de muy corta duración. Se dicen que tardamos entre 5 y 10 minutos en hacer una exploración de ambos campos pulmonares. Utilizamos la sonda convex, el paciente estará sentado para hacer toda la exploración y exploraremos todos los cuadrantes torácicos. Y ya que nosotros no somos radiólogos ni sino que somos médicos de atención primaria o médicos de urgencia, una vez que ya tenemos explorado a nuestro paciente, lo ideal es ir a la zona donde nosotros hemos encontrado una ocultación patológica, unos crepitantes, pondremos la sonda ahí. Suelen ser casi siempre en las bases pulmonares. Las características de nuestro paciente, pues nada, nuestro paciente va a estar en nuestra consulta, de la consulta de respiratorio o nuestro box de respiratorio, pues tiene que ser un paciente que va a colaborar con el estudio, es un paciente que va a entrar con una mascarilla quirúrgica para hacer el estudio, va a lavarse las manos antes de entrar a la consulta con solución hidroalcohólica y se va a mantener sentado en una silla, tiene que mantenerse sentado para poder hacer toda la exploración. Cuadrantes de la exploración pulmonar. Pues aquí tenemos una foto de la zona anterior del tórax. Aquí tenemos las zonas anteriores, que es el 1 y el 2. La 1 es la zona torácica superior, anterior, y la zona inferior anterior, el número 2. Estos son los límites, pues son todas líneas imaginarias que se van a encontrar entre la línea paraesternal y entre la línea axilar anterior.
Y vamos a dividir los campos superior e inferior sobre una línea imaginaria que va a cruzar transversalmente la mamila. Para explorar la zona lateral pulmonar, vamos a ubicar nuestra sonda entre las líneas axilar anterior y la línea axilar posterior. Siguiendo la misma línea de la línea transversal mamilar, vamos a dividir los campos entre superior e inferior laterales, derechos e izquierdos. Y luego, para explorar los campos posteriores, esta zona vamos a tenerlas entre la línea paravertebral y la línea axilar posterior. Tenemos los campos 5 y 6. El campo 5 suele ser un poco más pequeño porque tenemos la escápula entre el pulmón y el ecógrafo, así que tenemos una zona realmente triangular. Para poder realizar este tipo de exploración, el paciente tiene que colocarse hacia adelante y con extensión de los brazos. Y así va a abrir un poco esa zona para poder estudiarla. El campo pulmonar superior va a extenderse hasta el vértice de la escápula. Pasado el vértice de la escápula, ya sería el campo pulmonar posterior e inferior. Técnica para realizar el estudio ecográfico, pues nada, lo realizaremos dentro de nuestra consulta de respiratorio, de aislamiento respiratorio. Vamos a colocar nuestro equipo de ecografía más o menos a algo más de 1 metro del paciente. El paciente lo vamos a poner sentado en la consulta y va a estar de espalda hacia nosotros y hacia el ecógrafo. Vamos a tratar de hacer todo lo posible por usar una sola mano para usar solamente la exploración con la sonda y la otra mano para estar en contacto con el equipo y con el gel. Muchos compañeros hablan de tener una mano sucia, que es la que va a estar en contacto con el paciente, y una mano limpia, que es la que va a estar en contacto con el ecógrafo. Para realizar la técnica es importante desactivar el modo armónico, que es el HI, que lo tenemos aquí en la pantalla en off, que el modo armónico lo que hace es que darnos una mejor imagen en la ecografía abdominal sobre todo, restando calidad a los artefactos. Pero recordemos que la técnica, la ecografía pulmonar, es un tipo de ecografía en que nosotros los artefactos son los que nos van a dar las características si estamos ante un paciente con un pulmón aireado o un pulmón patológico. Entonces quitamos el modo armónico para poder detectar mejor esos artefactos. Gastaremos en el estudio una profundidad entre 8 y 7 centímetros. Si es un paciente un poco más grande, obeso, más fuerte, por decirlo así, pues podemos gastar hasta 12 centímetros. La sonda la vamos a colocar en posición vertical a la parrilla costal. Muy bien, entonces iniciamos el estudio en lo que tenemos más cerca del paciente, que es una zona dorsal posterior e inferior. Vamos a hacer cortes con nuestra sonda, cortes verticales, desde la parte inferior subiendo por toda la parte posterior dorsal, hacia el vértice. Tendremos al paciente sentado con los brazos hacia adelante, reposando en otra silla o en una mesa. Las zonas laterales de los campos pulmonares, pues vamos a buscar los cortes 3 y 4. Para esto el paciente nos tiene que ayudar colocando su brazo hacia arriba y despejando toda la zona axilar. En la zona anterior hacemos la exploración manteniéndonos nosotros todavía detrás del paciente. Esta exploración tal vez es un poco más complicada y sobre todo que tenemos que acercarnos aún más al paciente. Es un paciente que está tosiendo, la mascarilla está ahí, que hace lo que puede. Y nada, exploraremos el cuadrante superior y el inferior de ambos campos pulmonares. Una vez terminada la exploración, lo que quedaría es hacer la desinfección del equipo. Lo hacemos dentro de la consulta sucia. En este momento
el paciente puede ser que aún continúe en la consulta o se haya ido a su casa si no hemos encontrado patología clara o se ha ido en una ambulancia al hospital para continuar el estudio. Entonces, nosotros nos mantendremos aún en la consulta sucia, colocaremos nuestro equipo en una mesa que tendremos que tener preparada para hacer la desinfección. Una vez ahí, retiramos, lo haremos todo sin retirar la EPI, ni la mascarilla, ni nada, ni los guantes. Para hacer la desinfección del equipo requiere tener también un personal de apoyo, que es un personal que está limpio y que está en una zona limpia. Para empezar con la desinfección, pues nos retiramos el primer par de guantes, tenemos nuestro equipo colocado en la zona de limpieza, vamos a realizar la desinfección de nuestro ecógrafo con mucho cuidado y vamos a desinfectarlo desde la zona más limpia, que suele ser la pantalla, la parte externa del ecógrafo, y siguiendo por los cables del transductor o de la sonda. No tenemos que olvidar de desinfectar el bote de gel, y una vez desinfectado todo el equipo, la sonda y el bote de gel, colocaremos nuestro equipo en una bolsa de plástico, puede ser, y se la entregaremos al equipo limpio, que ellos se encargarán de dejarla luego en un sitio para poder volver a colocarlo en nuestra mesita o donde suele estar para el resto del equipo para lo que haga falta, porque los ecógrafos nuestros pues no solamente son exclusivamente para manejo de pacientes respiratorios, sino que para el resto de patologías que se puedan presentar durante la guardia o durante la consulta. Desinfección del ecógrafo. Se puede hacer con una solución jabonosa detergente desinfectante. Se puede gastar la lejía del 2 o al 1%, toallitas antisépticas homologadas y gastaremos gasas humedecidas un poco para poder hacer la limpieza del ecógrafo, ir con mucho cuidado en la zona de los botones, porque esa zona si no fuesen estos ecógrafos más modernos que son táctiles, que son de pantalla táctil, eso es mucho más fácil de desinfectar y de limpiar. Nuestros ecógrafos, como el que gastamos nosotros en nuestra consulta, pues tienen una botonera, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado y siempre cuidado de las ranuras donde tenemos las conexiones para los puertos USB, para la toma de energía, y todo esto retirando el papel film de nuestra consola. Desinfección de la sonda. Muchos compañeros refieren o prefieren gastar el detergente, el Clinel, que va mucho mejor y deteriora mucho menos la goma del transductor de la sonda, porque esta goma se puede deteriorar con el uso de la lejía o con el alcohol. Entonces prefieren gastar el Clinel en spray con gasas o con las toallitas homologadas. Muy bien, ecografía pulmonar. La ecografía pulmonar es una herramienta muy, muy valiosa, nos va a aportar muchísima información, y esto es porque tiene una alta sensibilidad, una sensibilidad muy parecida a la que tiene el TAC para diagnosticar los focos de infiltración de neumonía. Tiene una baja especificidad porque las imágenes que nos dan en la ecografía pulmonar en un paciente con una neumonía por COVID son muy parecidas a las imágenes por una neumonía bacteriana o en pacientes con insuficiencia cardíaca. Los cortes que vamos a realizar en la ecografía pulmonar son cortes longitudinales. La ventana para hacer el estudio son los espejos intercostales. Y vamos a visualizar en nuestra pantalla del ecógrafo imágenes reales y imágenes que no son reales, que son los artefactos. Las imágenes reales que vamos a observar, pues desde la zona donde que ponemos el transductor hasta la parte profunda pulmonar, son pues la piel, que es una pequeña imagen o una banda hiperecogénica de pocos milímetros de espesor, que se continúa abajo por una zona un poco menos ecogénica, que es el tejido celular subcutáneo,
Y luego, por debajo del tejido celular subcutáneo, encontramos el plano muscular, que suele ser hipocogénico. Una vez llegado al plano muscular, ya entramos a las zonas de las costillas, que vamos a observar que son unas estructuras que tienen un borde hiperecogénico en forma de media luna, que luego van a proyectar una sombra sonora posterior. En medio de los rebordes costales y de ambas sombras sonoras posteriores vamos a encontrar una línea hiperecogénica, una banda muy fina y muy regular hiperecogénica, que es la línea pleural. Esta línea pleural en tiempo real, con los movimientos respiratorios se mueve y se ve un deslizamiento pleural, que es el deslizamiento de la pleura parietal con la pleura pulmonar. La pleura, pues es esta banda hiperecogénica que vemos entre las dos sombras posteriores de los arcos costales. Suele ser muy regular, suele medir entre 0,2 y 0,4 milímetros de grosor y es característico de un pulmón normal y bien aireado poder observar la imagen de deslizamiento de las hojas pleurales. Artefactos, pues el primer artefacto que tenemos y el más fácil de reconocer son las sombras acústicas posteriores de los arcos costales. Luego, el siguiente artefacto que vamos a ver a nivel de la zona pulmonar son las líneas A. Estos artefactos son unas líneas hiperecogénicas de menor intensidad que la pleura, y es un artefacto de reverberación. Y esto se produce ya que el sonido traspasa la piel, el tejido celular subcutáneo y el plano muscular. Una vez que llega a la zona pleural, encuentra el pulmón y al estar bien aireado, no produce impedancia en el ultrasonido, y casi la mayoría de los ultrasonidos regresan hacia el transductor, hacia la sonda, y producen una imagen especular y una imagen de reverberancia. Esta imagen especular es porque las líneas hiperecogénicas que están señaladas aquí con la flechita son imágenes, son unas copias del borde pleural, de la línea pleural, que se va repitiendo de manera equidistante. El segundo artefacto que se ve, pero que se ve casi siempre en procesos patológicos, son las líneas B. Las líneas B son líneas o bandas hiperecogénicas, las cuales van a tener su origen a nivel de la línea pleural. Estas se van a proyectar hacia la parte profunda del pulmón en toda la pantalla. Van a tener movimiento con los movimientos respiratorios. Es un artefacto que se denomina en cola de cometa. Y este artefacto, al cruzar todo el parénquima pulmonar, va a borrar las líneas anormales. Suele ser patológico el hallazgo de más de 3 líneas B en cada espacio intercostal. En los campos altos, en los cuadrantes altos, es muy difícil verlos, pero en las partes posteriores e inferiores, en las bases pulmonares, es más fácil localizarlos de manera normal, no patológica. ¿De acuerdo? Si encontramos más de 3, si observamos que son varios espacios intercostales en los que encontramos más de 3 líneas B, eso pues significa que va a algún proceso patológico. Sobre todo es por una infiltración intersticial de líquido. Muy bien, eso es todo por mi parte. Ahora hablará mi compañera. ¿Se me oye? Hola. Sí, sí, muy bien, Adriana. Sí, te escuchamos Sí. estupendo. Sí, sí. Vale, empiezo.
A ver, entonces, perdón. Bueno, pues voy a intentar convenceros un poco más. ¿Me oís bien? Sí, se te escucha muy bien, Adriana, sí, sí. Vale, yo soy Adriana Gil, trabajo en el Hospital General de Alicante y voy a convenceros un poco más, junto con Daniel, de las posibilidades de la ecografía pulmonar, ¿vale? Sobre todo en los pacientes con infección, con afectación pulmonar por coronavirus. La charla la estructuro un poco siguiendo este esquema, ¿vale? ¿Por qué es importante? Pues vuelvo a insistir, como ha dicho Daniel, en que la ecografía pulmonar tiene una alta sensibilidad, aunque es verdad que tiene una baja especificidad. Y esto viene demostrado ya desde, como veis uno de los trabajos que os presento desde hace ya unos cuantos años, en el que ven realmente trabajos como este que demuestran que realmente la sensibilidad es muy alta con respecto a la radiografía torácica en diagnóstico de neumonía, ya sea viral o bacteriana, pero en diagnóstico de neumonía la sensibilidad de la ecografía pulmonar supera con creces la radiografía torácica. En los últimos meses han salido bastantes trabajos haciendo referencia al uso de la ecografía pulmonar, sobre todo en el diagnóstico precoz, que es aquello que más nos puede interesar en pacientes no críticos. No debemos de olvidar que los datos que China y Estados Unidos sobre todo han estado aportando, apuntan a que casi el 80% de los pacientes con infección por SARS-CoV-2 se infectan de manera ambulatoria y son pacientes que además tienen una potencial transmisibilidad que puede estar, que afecta al problema de salud pública que estamos viviendo. Es importante que tengamos claro que a pesar de que nosotros manifestemos aquí las ventajas de una técnica emergente como la ecografía pulmonar, no existen estudios robustos y estadísticamente significativos que puedan demostrar que supera a otras técnicas. Está claro que el gold estándar sigue siendo la TAC, la tomografía computerizada, pero tenemos que recurrir a otras técnicas más inocuas, más accesibles, más disponibles, sobre todo que limiten el tiempo y lleguen a contribuir en el control de la transmisibilidad, que es lo que nos interesa. Porque se trata de una técnica rápida, es reproducible a pie de cama, en las consultas, en los servicios de urgencias, incluso en los hospitales de campaña, que se ha estado usando en hospitales de campaña como el IFEMA, por ejemplo, en unidades de hospitalización a domicilio, incluso en los domicilios, cuando vamos a los domicilios de los pacientes y se les puede evaluar, incluso monitorizar. Evita además la transferencia de los pacientes, evita la radiación y es relativamente fácil de desinfectar, como os ha dicho Daniel, teniendo en cuenta algunos aspectos de la protección del equipo y de nuestra protección, probablemente no aumente la transmisión, o no más que el uso del fonendoscopio. Como desventajas, pues fundamentalmente el miedo de algunos facultativos con menos destreza a la exposición, porque sí que es verdad que lleva un poco más de tiempo el estar rastreando ecográficamente a un paciente, probablemente la falta de estandarización en la formación. En mi opinión, son pacientes con un riesgo infectivo importante y la verdad es que las imágenes que obtienes, pues es importante tener idea de lo que estás buscando. Y otra de las desventajas importantes es que no podamos compartir o disponer de un sistema digital, como es el PACS o como aquí en la Comunidad Valenciana, en el que podamos compartir las imágenes para contrastarlas. Que la mayoría de las veces todos estos hallazgos quedan en el ecógrafo del servicio o del centro de salud. Nosotros, como en muchos de vuestros centros tenéis una consulta o un circuito respiratorio, pues en mi servicio de urgencias sí que tenemos una consulta más específica para los pacientes con sospecha de COVID. Ahora los tiempos ya han cambiado, la casuística esperemos que vaya siendo menor y se mantenga menor, pero bueno, siempre intentamos destinar una consulta y un ecógrafo. Y como ha dicho Daniel, nosotros usamos dilución de hipoclorito sódico. Mi consejo es que si disponéis de un ecógrafo en el centro de salud, que habléis con los comerciales y que os puedan decir qué solución es la más adecuada. Importante, y veo que lo habéis comentado en el chat, es importante limpiar, como ha dicho Daniel, antes y después de la exploración, ¿vale? Y no salir de la zona sucia sin el aparato limpio.
No hay claras recomendaciones sobre el uso de las sondas estériles, dinero tampoco para hacerlo y ni siquiera necesidad de usar sondas estériles como las que usamos para canalizar vías. Con sondas como estas, de tipo preservativo, que son bastante fáciles de acceder a ellas y bastante baratas, es suficiente. Rastreamos varias zonas torácicas, importante las zonas posteriores, como ha dicho Daniel, por las que normalmente solemos empezar, porque en muchas ocasiones, si ya hay regiones afectadas a nivel posterobasal, puedes incluso dejar de continuar el rastreo. El fundamento físico se basa un poco en lo que veis, se pierde ese cociente aire líquido del pulmón y empiezan a surgir imágenes patológicas. Daniel os ha hablado de las imágenes de las líneas A, ¿vale? Que son las que veis aquí, desde la pleura emergen reverberaciones o artefactos horizontales, todos equidistantes, desde un pulmón, pues un neumotórax, un pulmón normal, y a partir de ahí van surgiendo líneas, esas líneas de las que él hablaba verticales, las líneas B, que cuando son muchas o se consolidan o nos encontramos ante pacientes con una neumonía clara y consolidada, dan imágenes como esta, ¿vale? Incluso en momentos más avanzados, esa imagen de condensación que veis aquí se convierte en líquido en una imagen anecogénica compatible con derrame pleural. En cuanto a los pacientes con coronavirus, os pongo aquí un patrón normal ecográfico para que veáis esas líneas A que antes comentábamos. Aquí tenemos costillas con la sombra acústica correspondiente, la pleura, ese deslizamiento, ese sliding del que hablaba Daniel, y las líneas A, todas ellas horizontales. Esto podría corresponder a un paciente con un patrón normal. Sin embargo, y estos son imágenes de pacientes afectados por COVID-19, cuando hay una afectación pulmonar y se empieza a acumular, se engruesa el intersticio, aparecen esas líneas que llamábamos verticales, que en este caso pues, se pueden incluso llegar a contabilizar, aunque a veces es complicado, pero se pueden llegar a contabilizar. En pacientes con COVID-19 suelen ser líneas focalizadas, que habitualmente se encuentran en las zonas posteriores, ¿vale? Como veis, están separadas entre sí, se pueden llegar a contar. Esa línea pleural se mantiene en movimiento, pero no llega a ser lineal, como la de abajo, ¿vale? Cuando evoluciona la enfermedad, esas líneas B son tantas que forman lo que en radiografía conocemos como un pulmón blanco. Aquí ya es difícil llegar a contar y esa linterna centellante se convierte en un haz de luz, ¿vale? Que corresponde al pulmón blanco. Si seguís un poco la imagen, veis que aparece y desaparece una zona horizontal, una línea probablemente, que eso demuestra que la afectación en pacientes con COVID es una afectación parcheada. Habrá zonas que muestren un patrón como este, pero sin embargo habrá zonas libres de alteración ecográfica. Hace pocas semanas, uno de los padres de la ecografía pulmonar, y os recomiendo si tenéis tiempo y ganas que leáis sus trabajos, Volpicelli, describió un signo ecográfico no específico de pacientes con COVID-19, pero sí típico, ¿vale? Lo llamó light beam. Y pretende mostrar que los pacientes con afectación pulmonar viral, en este caso por SARS-CoV-2, en las fases más tempranas de la enfermedad, mostraban un patrón de líneas B, como veis aquí, que aparece y desaparece con el patrón respiratorio. Esto es más fácil verlo cuando tienes al paciente in situ a tiempo real. Él lo llamó efecto, o lo ha llamado efecto on-off, y realmente es así. Como vemos, además de esas líneas B, que son probablemente es el artefacto más importante en los pacientes con COVID-19, podemos encontrar líneas B, como hemos visto, en muchos tipos. Añadido a ese patrón en líneas B, encontramos el patrón de la irregularidad pleural, y siempre hablamos de línea pleural, ¿vale? Esa línea pleural no aparece lineal, como en este caso, y se ve más fragmentada, ¿vale? O dentada. Cuando nos encontramos con pacientes ya evolucionados, ese patrón intersticial que hemos visto, característico en líneas B y línea pleural irregular, aparecen patrones como estos. Son patrones un poco más raros, ¿vale?
es lo que conocemos como patrón de consolidación. El patrón de consolidación es fácil distinguir si vosotros intentáis seguir la línea pleural. Llegará un momento en que esa línea pleural se fragmente, se desnivele, como aparece aquí, y es lo que conoceremos como patrón de consolidación subpleural, que en pacientes con COVID-19 con cierta evolución, en cuanto a días de clínica, aparece de forma periférica, característicamente. En este clip ecográfico, además, veis que aparecen líneas B, que las líneas B se pueden encontrar en algunas de las secuencias, pero que llega un punto que son tantas que confluyen y forman ese patrón de pulmón blanco, ¿vale? Un poco un esquema de lo que estamos viendo. Esa fragmentación pleural es la consolidación, lo que conocemos como consolidación subpleural. Habitualmente suele ir asociada a líneas B perilesionales y, como veis, pues bueno, la pleura se resquebraja, el artefacto de la costilla y la sombra acústica, ¿vale? Como veis, eso es un poco lo que os intentamos describir. Cuando la evolución de la enfermedad, la enfermedad sigue su curso, en la afectación pulmonar vemos que ese patrón blanco ya es constante y que el patrón de arriba intentamos seguir la pleura y la línea pleural es prácticamente imposible de trazar, ¿vale? La consolidación subpleural está evolucionando. Como veis, os añado una imagen normal y veis que, bueno, que el patrón es bastante diferente. Todavía podemos llegar a ver en este clip algunas líneas B, si las intentáis trazar. Recordad, líneas verticales. Esa consolidación que hemos visto ya se convierte en traslobar. La diferencia fundamental es que la traslobar adopta como una imagen de lo que se produce en una hepatización pulmonar, ¿vale? Esto sería una consolidación traslobar, un pulmón totalmente hepatizado. Esto no corresponde a un paciente con COVID-19, probablemente porque son pacientes que en el estado de pandemia en los que hemos estado, pocas veces llegan, o por lo menos desde urgencias, pocas veces podemos llegar a ver un pulmón de estas características. Normalmente son pacientes con COVID con sobreinfección o pacientes con edad avanzada, otras como. En este caso, además, si lo veis, se traza además se ve un derrame pleural, una línea necogénica, ¿vale? Que corresponde al derrame. El punto en el que estamos explorando es casi, bueno, el seno costofrénico. Aquí tenemos diafragma, tendríamos hígado, este sería el pulmón hepatizado, que no tendría por qué verse así, sino que tendría que verse como veis en la imagen. Veríamos el hígado perfectamente, incluso el riñón. El diafragma no es posible trazarlo porque la interfase aérea nos lo impide, ¿vale? Como veis, la diferencia entre una imagen y otra es bastante clara. Ya estamos en el punto de que la condensación avanza, llegando incluso a generar un derrame pleural. Lo hemos visto en el clip anterior y aquí os añado otro que sí que pertenece a un paciente con COVID en estado de avanzado, ingresado, sobreinfectado, ¿vale? Es difícil verlo en los pacientes con COVID-19, probablemente porque consultan antes en el centro de salud o en urgencias. Es difícil también ver derrames pleurales. Han descrito algunas series de derrames pleurales pues como loculados, casi justo por encima de la pleura, ¿veis? La imagen correspondería un poco la zona a la imagen normal que os presento abajo. El derrame se forma arriba y ya digo que es algo poco habitual, ¿vale? Lo que describen los que más han publicado de esto es una especie, intentan buscar scores, ¿vale? No hay ninguna validación a fecha de hoy, pero sí que, Soldati propuso una estratificación en función de los hallazgos ecográficos y presentó lo que él llamó como las scores, ¿vale? Sumando las puntuaciones de cada una de esas categorías que él recomendó como exploradas, ¿vale? No hay evidencia suficiente y muchas veces la correlación es un poco escasa, por lo que realmente no se ha validado ni se ha consolidado como un score firme. Sí que hay dos trabajos recientes de Giovanni Volpicelli, que os los he mencionado antes,
en los que insiste, y creo que es una apreciación muy acertada, en establecer una probabilidad, ¿vale? Tanto con hallazgos ecográficos como con fenotipos de pacientes, porque no debemos de olvidar que se trata de una ecografía clínica, que la guía fundamental de nuestra observación va a ser la clínica, la sintomatología del paciente y nuestra exploración. Los pacientes con alta probabilidad de COVID van a ser aquellos que presenten ecográficamente líneas B parcheadas, como hemos visto, bilaterales, múltiples áreas clúster, que los define como el clúster en la combinación de líneas B, que con el signo ese de light beam que hemos visto, la línea pleural irregular y las consolidaciones que os hemos presentado antes, ¿vale? Normalmente periféricas y en algunas sí, en algunas zonas sí y en otras no, con ese patrón parcheado característico. Normalmente el slide o el deslizamiento del que hablaba Daniel suele estar preservado y como hemos dicho, habitualmente la afectación es periférica. A nivel de una probabilidad más intermedia ecográficamente, la podremos establecer cuando las consolidaciones subpleurales, como las que hemos visto en las imágenes, no presentan derrame. Tenemos un síndrome intersticial unilateral, que es el síndrome intersticial, conocemos como síndrome intersticial, ese patrón, esa amalgama de líneas B separadas y múltiples, con o sin irregularidad en la línea pleural. O un síndrome intersticial bilateral con o sin consolidaciones periféricas. Los pacientes con baja probabilidad de COVID-19 ecográfica son pacientes que van a tener un deslizamiento irregular, líneas A, como hemos visto en todo el tórax, o ausencia de líneas B significativas. Baja probabilidad, recordad, de neumonía por COVID. No quiere decir que no tenga una infección, ¿vale? Y alternativas diagnósticas, pues cuando encontremos otros hallazgos, pues por ejemplo lo que os comentábamos del derrame pleural, que es infrecuente o se ha descrito infrecuente en nuestros pacientes, y siempre y cuando debemos considerar la comorbilidad. No es lo mismo un paciente joven que no tiene ningún antecedente de interés que un paciente con insuficiencia cardíaca o un paciente con una fibrosis pulmonar crónica, que probablemente ya tenga una ecografía pulmonar de base alterada. Aunando todo esto a la clínica, que es lo que deberíamos hacer en todos nuestros ámbitos asistenciales, Volpicelli propuso o ha propuesto 3 fenotipos. El fenotipo 1, constituido por pacientes con síntomas respiratorios severos. El fenotipo 2, aquellos pacientes con síntomas respiratorios intermedios, que son probablemente los que más nos encontremos. Y el fenotipo 3, aquellos pacientes que ya tienen presumiblemente una alteración pulmonar. No va a ser lo mismo encontrar un paciente con un fenotipo 1 y esta ecografía, como veis, es una ecografía que podría pasar por un pulmón aireado. Líneas A, no tiene ninguna línea B. Probablemente en ese punto podemos decir que no es posible que en ese punto haya una afectación neumónica por COVID-19. El fenotipo 2, pacientes con síntomas respiratorios intermedios, pues probablemente hallazgos ecográficos como estos nos obliguen a replantearnos que, aunque tiene una clínica escasa, ese paciente puede tener una infección por COVID-19 y podrían condicionar el aislamiento del paciente o incluso combinar con otras pruebas como PCR, serologías o en algunos casos tomografías computarizadas. En pacientes con patología crónica, y aquí os presento para que veáis la correlación, podemos llegar a tener serias dudas, ¿vale? En este caso, pues este paciente sí que presentaba muchas líneas B, como veis en los clips, incluso derrame pleural y consolidaciones. Tuvimos que pedirle una PCR y una tomografía que, pues como veis, presenta una alteración importante. En resumen, sí que se trata de una técnica inocua, dinámica y accesible, cada vez más en muchos ámbitos asistenciales, que nos va a permitir un diagnóstico precoz. Además de ello, pues podemos usarla para monitorizar terapias respiratorias, tanto a nivel hospitalario como domiciliario, y nos permite una mayor seguridad del personal sanitario, aunque no lo creáis, pero el hecho de no mover a un paciente de una sala a otra pues limita mucho la exposición de los equipos, de las salas y de los profesionales. Sí que es importante tener en cuenta que
que para garantizar la seguridad hace falta una estricta limpieza y desinfección que, en mi opinión, debe correr a cuenta del que explora, que es el que sabe lo que ha usado y lo que no. Espero que os haya sido útil y escucharé vuestras dudas. ¿Compartes el caso, Adriana? Sí. ¿Sí? Espera. Gracias. Hemos querido seleccionar un caso que puede ser muy habitual en cualquiera de nuestros ámbitos asistenciales, ¿vale? Y bastante representativo, para que veáis. Lo protagoniza una mujer de 34 años que acude a urgencias el pasado mes de marzo por clínica de 4 días de evolución. La mujer contaba fiebre y sobre todo tos seca persistente. Sí que, bueno, pues a la anamnesis un poco más dirigida afirmaba tener ageusia y anosmia y le había sido imposible el confinamiento porque ella trabaja como dependiente en un supermercado. No tiene ni antecedentes personales de interés ni alergias medicamentosas y estas fueron las constantes que detectaron pues, en el triaje. Como veis, está estable hemodinámicamente, respiratoriamente la pulsoximetría es algo baja, pero no tiene signos de trabajo respiratorio. Se le hizo un test de la marcha, que bueno, en el hospital habitualmente lo hacemos a todos los pacientes con posible afectación respiratoria y como veis fue negativo, ¿vale? No descendió 5 puntos, que es lo que habitualmente solemos dar como positivo. Exploratoriamente nada hacía pensar que pudiera tener nada más allá. Bueno, como en todos los pacientes, pues exploramos pulmonarmente con ecografía, ¿vale? En los campos que veis izquierdos, la N, perdón, se corta un poco el vídeo. Veis que en el punto L1 ya empezamos a ver esas líneas B, ¿vale? Si sois capaces de trazar, además es imposible trazar lineal la pleura. La región 3 también muestra ese patrón de líneas B confluentes, así como la región 2, L2, ¿vale? A nivel de la parte derecha, ecográficamente, pues el patrón es muy diferente. Como veis, podemos en todos los casos, en todos los campos explorados, a nivel de la parte posterior, ver que siguen unas líneas A, patrones paralelos equidistantes, que podría pasar por un patrón normal. A nivel de L4, que es pues, en las zonas más laterales del tórax, como en la línea media axilar, vemos que hay alteración, aparecen esas líneas B, que no aparecen a nivel de L5. Y finalmente, en los campos más anteriores, volvemos a tener ese patrón de líneas A, compatibles en este caso con una buena aireación. Le pedimos una radiografía de tórax. En mi hospital sí que pues fueron y están siendo informadas por radiólogos, pero el radiólogo la informó como una radiografía de tórax normal. Se le pidió ante la sospecha una analítica de sangre y un aspirado, una PCR en aspirado nasofaríngeo, que en los tiempos en los que se valoró a esta paciente, la PCR no había PCRs rápidas y debíamos esperar casi hasta el día siguiente para recibir resultados. Analíticamente, como veis, destaca una discreta leucopenia, pero sin reactantes de fase aguda. Recordad que llevaba 4 días de clínica, gasometría arterial normal y el dímero D discretamente elevado. Como veis, si seguimos un poco los patrones que hemos marcado, esta paciente podríamos encasillarla en esa intermedia probabilidad de afectación por COVID-19, porque sigue ese patrón intersticial unilateral. Recordad que son en las regiones izquierdas había afectación, encontrando líneas B separadas y múltiples, con irregularidad de la línea pleural, ¿vale? Considerando un poco su clínica, la paciente presentaba signos respiratorios intermedios, un buen estado general, una paciente joven sin comorbilidad. Le solicitamos una tomografía. No es habitual, de hecho yo creo que ha sido de las pocas que se han hecho así directamente, o por lo menos hemos solicitado directamente, probablemente por el tiempo en el que estaba de la evolución.
Ya la radiografía, o sea, perdón, la tomografía computerizada sí que vio un patrón en vídeo deslustrado en las zonas que nosotros veíamos patológicas en ecografía pulmonar. Lo describieron en los radiólogos como un patrón en vídeo deslustrado de predominio en la zona basal izquierda, como veis las zonas señaladas que corresponden a las alteraciones ecográficas que fuimos capaces de ver. Se decidió, dada la edad y la afectación de la paciente, manejo ambulatorio con la unidad de hospitalización a domicilio. Se inició en urgencias, siguiendo los protocolos del hospital de ese momento, hidroxicloroquina en 2 dosis y continuar los 4 días siguientes, y amoxicilina 1 gramo. Y medidas estrictas de aislamiento. La UHD al día siguiente recibió los resultados del aspirado, que fue positivo, y continuó el tratamiento con medidas estrictas, ¿vale? Una favorable evolución, siendo dada de alta por medicina preventiva tras las correspondientes PCRs negativas, ¿vale? Como veis, es un perfil de paciente al que podemos estar habituados a ver en nuestros servicios de urgencias, en vuestras consultas, que de otra manera y probablemente sin ecografía se hubiese marchado a su casa con la peligrosa tranquilidad de que todo está bien. Y aquí os presento algunos resultados porque perfiles de pacientes como este, pues hemos visto bastantes y probablemente los hay. Es un trabajo que está pendiente de publicación, es un estudio que hemos realizado en 58 pacientes en los que se sospechaba COVID y la radiografía de tórax no era concluyente o era normal, y analizando las características, pues bueno, sí que hemos llegado a encontrar una asociación significativa de la ecografía torácica en esos pacientes no críticos comparando con el valor de PCR. De ese estudio parten, y hay que tener en cuenta la muestra tan pequeña de pacientes, pero bueno, la ecografía frente a la radiografía torácica, que la sensibilidad está en torno al 64% en neumonía, si no me equivoco, la sensibilidad y especificidad de la ecografía en estos pacientes pues supera el 90%, ¿vale? Por lo tanto, yo sí que os animo a emplearla como herramienta y a considerarla en el diagnóstico precoz de los pacientes no críticos, que son probablemente los más infectivos y los que más rondan por nuestra población. Espero que os sea útil. Pues muchísimas gracias, Adriana, Daniel. Yo no sé, yo visto desde fuera me parece que habéis hecho una excelente presentación y de hecho creo que a algunos de los compañeras que nos acompañan también, ¿no? Vuestra compañera María José Muñoz dice, me habéis convencido, ¿haréis pronto algún curso de ecografía pulmonar más práctico? O sea, os deja ahí, en fin, todo un envite, todo un envite. Pues Daniel. ojalá, si no hay rebrotes y las condiciones lo permiten, ojalá pudiéramos. Daniel, creo que te he silenciado o te has silenciado, no sé, de alguna manera y me gustaría también poderte escuchar. Daniel, a ver, que estamos peleándonos, a ver, ahora. Ahora, Sí, muy bien. Ahora sí ya puedo comunicarme. Estaba hace un momento, no sé qué ocurría, sí, no se silenciaba. no, no se silenciaba. Sí, sí, ya está, ya está. Bueno, ¿qué te parece? Os invitan, a hacer algo más práctico, Sí, algo más, no, más tangible, ¿no? estaría muy bien así que el grupo de trabajo, bueno, ya en algún congreso hemos hecho algo de práctica de ecografía. Estaría bien tal vez para la próxima vez cuando se pueda hacer una ecografía, algo de ecografía pulmonar. Sí, seguro que sí. Nos invitan a ello. Yo creo que para septiembre ya la cosa, esperemos que la pandemia baje y que se puedan hacer cosas más presenciales, donde imagino que esta técnica también requiere de esa presencialidad, ¿no? Hemos visto unas Sí, imágenes estupendas, ¿no, Adriana, Daniel? Pero yo creo que la presencialidad es necesaria para verlo, ¿no? En pantalla grande y para probarlo, ¿no? Para cogerle el tacto a la sonda, ¿no? Sí, seguro. Engancha mucho, engancha mucho. Les encantará. Sí, 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 sí. Por eso, una de las compañeras, cuando vuelvan a dejar a que los médicos nos juntemos. Yo creo que para sí. septiembre tengo la impresión de que sí, siempre y cuando hayáis descansado y disfrutado de las vacaciones. ¿Queréis Sí, apuntar alguna cosa más? No veo más preguntas por ahora en el chat, pero bueno, Daniel, ¿quieres resaltar algo de todo lo que habéis compartido, Adriana y tú? ¿Hacer hincapié en algo más?
Pues no, la verdad que ahora no, nada. Es que si tenéis la oportunidad de conseguir un ecógrafo o tenéis un ecógrafo que no lo gastáis mucho en el centro de salud, es aprovechar de estudiar un poco y sacarle todo el pecho. Es una herramienta de la que no os vais a arrepentir, seguro. Adriana, algo, y entiendo que os habéis centrado mucho en la neumonía, ¿no? En la parte pulmonar, por lo importante que puede ser en estos momentos, ¿no? Para hacer esa diferenciación diagnóstica, pero hay también, entiendo que otras opciones, ¿no? Otro tipo de patologías a explorar también por vuestra parte, aunque habéis hablado mucho de la parte pulmonar, no lo sé, hablo desde la ignorancia, ¿eh? Sí, no, la verdad es que posibilidades hay mil, pero en concreto en la ecografía pulmonar creo que es un campo menos explorado y en el que creo que nos debemos de invertirnos, vamos, de meter nosotros y más desde las consultas porque es útil, ¿eh? De verdad. No lleva mucho tiempo y además que te ayuda mucho a tomar decisiones. Ujú. Pero si veo Entiendo alguno que además... que buscan para explorar manguitos rotadores, de verdad Ah, que sí, 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 sí. Sí, sería una pasada, ¿eh? O sea que esta de idea verdad. le ha gustado, ¿no? Esta Yo idea creo le ha que gustado. todo es un poco introducirse en la técnica y cogerle el gusto. Hacer y hacer, práctica. Y aunque ahora sea un poco más complicado hacer cursos, si tienes un ecógrafo, pues invierte tiempo y ilusión. Si he entendido bien, es un tipo de técnica que para la pandemia es una técnica indolora, inocua, habéis dicho tantas bondades, ¿no? Y que permite llegar a un diagnóstico diferencial bastante bueno sin que el paciente tenga que ir a un hospital, ¿no? Eso parece Sí, que es una aportación para COVID drástica, no sé si es esa la valoración y lo que habéis visto. sí, de hecho, probablemente porque aquí no hemos tenido que recurrir a hospitales de campaña, pero una técnica, o sea, con dispositivos hoy por hoy muy portables es muy fácil de monitorizar y de diagnosticar. Para los domicilios, sobre todo, para evitar los desplazamientos de los pacientes, es muy útil. Entendemos también, Daniel, que en estas fechas y estos meses has utilizado mucho ese ecógrafo portátil, un poco antiguo quizá, ¿no? Nos decías por el teclado, ¿no? Pero te ha sido útil en Bueno, estos tiempos de pandemia, ¿no? sí, ha sido bastante útil. Sí, ha sido bastante útil. Hemos sacado provecho en mi centro de salud de la técnica, de los pacientes que hemos tenido y, y nada. eh, Algo que sí que habría que recalcar, que ahora lo recuerdo, es cuando vamos a hacer la ecografía. Y hay compañeros que hablan de que, bueno, que en el paciente que tiene un cuadro febril de 3-4 días, que tiene una saturación normal, que la ocultación, la exploración clínica es totalmente normal, eh, podrías no gastar el usar la ecografía en ese momento. Pacientes que están hemodinámicamente estables, disneicos, con una saturación por debajo de 80 y que requiere más un tratamiento de soporte, tampoco, porque está claro que este paciente va a ir trasladado en un SAMU directamente al hospital y que el uso de la ecografía pulmonar está en ese paciente límite que está, que en un cuadro febril más o menos por encima de los 5 días, que ya lleva varios días con paracetamol, que no mejora, que tiene una saturación por debajo de 94 y por encima de 92, con dolor pleurítico y una ocultación patológica y que está hemodinámicamente estable, desde luego. Es en ese paciente en que podríamos utilizar esta técnica. Muchas gracias, Daniel, por acotar el paciente que más se beneficia en atención primaria. Veo que Adriana te ha llegado una pregunta que la has respondido, pero me gustaría que la verbalizaras para aquel que no esté viendo el chat. Te han preguntado por VPP, VPN y si la... Sí, eso es, sí, los valores predictivos del estudio. Sí es verdad que son pocos pacientes, pero lo que reflejamos con esos valores es que hubo pocos pacientes, por no decir dos en concreto, en los que la ecografía pulmonar fue prácticamente con un alto porcentaje
de probabilidad, encontrar una ecografía no compatible con COVID, con ese patrón de líneas A, descarta con bastante seguridad la presencia de infección, con hasta un 92% de seguridad. O sea, ya digo que son datos de una muestra pequeña, pero que realmente es sorprendente que podamos llegar a diagnósticos así, sobre todo en una muestra de pacientes en los que la radiografía no fue concluyente, que estaban clínicamente bien y podrían haberse ido a casa sin conocer la afectación pulmonar que realmente tenían. La verdad que parece muy útil y muy práctico y muy de llevarse. Esos datos, esas cifras parecen muy interesantes. Adrián, ¿algo más con lo que quieras apuntar o reforzar? Que se animen, ¿no? Que Nada, se que os animen a animéis, que usarlo, ¿no? gracias por estar ahí y que si queréis si necesitáis cualquier cosa, Daniel, ¿algo más desde el grupo que estás ahí haciendo promoción de vuestro grupo de trabajo también en la ecografía, por si quieres sumar fans al grupo? Sí, no, que se apunten, está el grupo de ecografía aquí de la SOBANFIC para formarnos, para actualizarnos y ahí nos tenéis. Y ahora, pues mira, por último le quiero dar la palabra a la doctora María Ángeles Medina, la presidenta de vuestra sociedad, que es la que, en fin, desde el primer momento ha tenido esta idea, la ha impulsado y yo creo que le hará mucha ilusión clausurar el programa después de ya 6 sesiones. María Ángeles, por favor. Hola, buenas tardes. Pues sí, claro, mucha ilusión porque hemos puesto muchísimo trabajo y empeño en este curso y estamos muy satisfechos con los resultados. Quiero, sobre todo, daros la enhorabuena a vosotros, a Daniel y a Adriana, porque lo habéis hecho fantástico, y a José Luis, porque ha estado en los 6 módulos. A todos los alumnos asistentes al curso. Como sabéis, hemos preparado 6 módulos para este primer curso de formación online de SOBANFIC. Para nosotros ha sido una apuesta arriesgada en el formato, pero bueno, la situación nos ha acompañado. Desde hacía tiempo se barajaba en nuestra sociedad hacer una formación online y la situación ha mandado que sea así. Ha sido un éxito de inscripciones, hemos rondado los 400 inscritos. La participación en cada uno de los módulos ha sido muy alta. Tener en cuenta que se puede ver en diferido, están colgados ya los 5 primeros módulos y se pueden ver en diferido hasta el 24 de julio, que los bajaremos para que no haya una... son para los que vais a acreditar la formación. Tenéis que contestar a un cuestionario que a partir de mañana, el lunes, en cuanto tengamos todas las preguntas de los 6 módulos, son 10 preguntas por módulo, podréis completar el cuestionario y así optar a la acreditación de SEAFORMEC. Sobre la pregunta de si podremos hacer pronto cursos de ecografía, espero que sí, que las condiciones se presten, y también anunciaros que SOBANFIC está en trámite de comprar un ecógrafo propio para hacer, la idea es comprar más de uno, pero bueno, de momento vamos escalando este proyecto de formación de ecografía pulmonar a todos los socios que quieran formarse y dar así la opción de ser muy flexibles, de organizar en las 3 provincias, que el ecógrafo sea portátil de verdad y que en las 3 provincias haya una posibilidad de hacer cursos. Creemos que es el fonendo del siglo XXI y que es una de las competencias que más nos demandan los socios. En cuanto estemos en disposición de hacer formación presencial, lo haremos, así como el resto de las cosas. Nada más, solamente me queda deciros que nosotros estamos pensando ya en nuestro Congreso SOBANFIC 2021, es decir, la formación es nuestra apuesta, la docencia es nuestra apuesta y mucho la investigación. Y para ello, pues os anuncio que va a ser un congreso, tenemos una idea
bastante innovadora, como no puede ser de otra manera. La ecografía estará, los grupos de trabajo lo liderarán y esperemos que pueda ser en el primer trimestre del 2021. Y creo que no se me queda nada. Agradecer a los ponentes de los 6 módulos, especialmente, y me perdonaréis, pero son mi debilidad, los residentes han dado una talla espectacular en todos los módulos y hay cantera. Todos los grupos de trabajo que han participado y los que no están abiertos para su renovación, para su constante renovación. Entonces, aprovecho también para eso, son el valor de nuestra sociedad. Y nada, en nombre de la Junta Directiva, agradecer a MSD el apoyo que nos ha dado a través de la plataforma para poder hacer estas 6 clases y que también al resto de la Junta que ha participado en la organización. No me enrollo más, que ya hay que disfrutar del resto de la tarde. Muchas gracias. Queda clausurado el primer curso de formación online. Muchas gracias a todos y esperamos veros y tocaros muy pronto. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Un placer desde MSD colaborar con vosotros, María Ángeles. Ha sido un lujo. Gracias por la Gracias, José oportunidad. Luis. Gracias. 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 Adiós. Gracias a todos.